a la clase de hoy. Vamos a recibir a nuestro estimado docente que ya se encuentra dentro de la sala. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante y muy interesante. Vamos a tener la recuperación de la semana número 13. Vamos a recibir a nuestro estimado docente con una calurosa bienvenida, activando nuestros emojis de aplausos y dejando nuestro saludo cordial en el chat. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy buenas tardes, estimado docente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Le doy pase respectivo para que pueda iniciar. Ya está, Juan. Gracias. Gracias por el pase. Buenas tardes a todas las personas que están ahí presentes. Siéntese, a ver, vamos saludando. ¿Cómo están? A ver, por ahí está Mariana, Dora, está Paulino, Luis, está Rosa, está Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más está? Steve, así es, ¿no? Buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy me toca recuperar contigo esta clase. No sé yo creo que no te dicto a ti, ¿no? Pero bueno, igual hay que recuperarlo, ¿ya? Vamos entonces a avanzar con nuestro tema del día de hoy. Te toca recuperar lo que es filosofía política, un tema muy recurrente en los exámenes de admisión, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo entonces este tema. Ujú. Ya está. Bueno, están ingresando, ¿no? Los compañeros. Carlos, se ríe Carlos, jajaja, psicólogo, dice. Claro, sí, también. También, ojo, también. Soy docente de los dos cursos, claro. Entonces, con ustedes, ¿qué he llevado? ¿Psicología antes? Es que en virtual a veces me pierdo porque, ya. Entonces, con ustedes he visto desarrollo humano, me imagino, ¿no? Ah, ya, bacán. Listo. Queda, queda. Este, Muy bien. El día de hoy, obviamente, dejamos la psicología por un lado y vamos a hablar de lo que sería la filosofía. Bien, a ver. Ustedes ya han llevado, obviamente, el curso, están llevando el curso. En este caso, cuando nosotros hablamos de filosofía, sabemos que es bien amplio el asunto, ¿no? Es súper amplio. Ahora, dentro de lo que son las disciplinas filosóficas, hay un montón, ¿no? Ontología, nociología, axiología, ética, estética, y un tema también muy importante justo es este, filosofía política. Profesor, ¿este tema de qué va? ¿Sobre qué se reflexiona? Ya. Cuando hablamos de la filosofía política, muchachos, vamos a hablar principalmente de los temas asociados a la sociedad, estos a su vez al tema del Estado, del ciudadano, qué te convierte en un ciudadano, si son los derechos, los deberes, qué asumes tú como ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre esto de acá que es el Estado, ¿ok? Sobre el Estado, es uno de los temas frecuentes, por ejemplo, de la filosofía política, que suelen preguntar mucho, por ejemplo, en San Marcos. La formación del Estado, cómo se forma el Estado, qué implica que esté el Estado, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más reflexiona la filosofía política? Bueno, la forma de gobierno, si es la democracia, si es la aritocracia, si es la tiranía, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Hay que reflexionar sobre eso. Las leyes, la igualdad, la justicia social, la propiedad privada, los derechos, el poder, la ciudadanía, la tolerancia, reconocimiento, redistribución. Son algunos de los temas que la filosofía política comienza a reflexionar. Y recuerda que esto nos involucra a todos, ya que nosotros de alguna otra manera estamos viviendo, conviviendo en una sociedad, a su vez hay un Estado, a su vez hay leyes, a su vez tenemos derechos, a su vez tenemos propiedad privada. Entonces, estos temas son de nuestro interés. ¿Cuál es la dificultad? Que a nadie le da la gana de poder reflexionar sobre el asunto. Esa es la cosa, ¿no? Pero obviamente hay gente que se ha dedicado a reflexionar de manera profunda sobre estos temas. Entonces ahí es donde vamos a comenzar a ahondar en los filósofos con los temas políticos. Muy bien. Bueno, acá son las preguntas, digamos, sueltas que se pueden presentar, ¿no?
cuál es la mejor forma de gobierno, tal, ¿no? Justo todo lo que te he ido comentando. Entonces, esto simplemente para que tengas un rasgo general de lo que va a estudiar la filosofía política. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan en los exámenes de admisión? ¿Qué me preguntan? Ya, lo que nos preguntan en los exámenes de admisión son los siguientes. O sea, es principalmente a los filósofos su propuesta política. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ahondar a continuación. Entonces vamos a ir retomando algunos filósofos en la historia de la filosofía y vamos a comenzar con Platón. Para poder hablar de Platón tenemos que recordar algo, y para eso te voy a pedir por favor que tú me ayudes. Cuando nosotros hablamos de Platón, ¿ok? Estamos hablando de este filósofo que se encuentra en el periodo ontológico, no sé si lo recuerdas. Ahora, este filósofo obviamente tiene un interés sobre el asunto del ser. Ya todo el mundo debe saber a estas alturas que cuando hablamos del ser, hablamos pues de las ideas o formas, aquellas esencias platónicas. Muy bien. Ahora, como tú debes recordar, y esto es muy importante, en este caso, ¿no? Hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Recordamos un poco eso, ¿no? Por acá tenemos lo que se conoce como el mundo sensible y por el otro lado el mundo de las ideas. Ya, eso de acá es conocido por ti. Muy bien, hasta ahí, nada nuevo. Dentro de lo que es la jerarquía de las ideas existe una idea muy importante, que es la idea suprema, la idea, digamos, que ilumina las demás ideas. Es la idea del bien, también conocido como la idea de belleza, que en este caso en Platón son sinónimos, ¿ok? Entonces, la idea de belleza, la idea del bien es el uno. Ahora, debajo de esto puede estar la idea de justicia, la idea de tal, la idea de mes, en fin. Ok, esa es la cuestión. Ahora, recordando esto de Platón, ¿por qué? El ser humano, ok, eh, tiene tres facultades. Vamos recordando contigo. Rick, profesor, ¿cuáles son estas tres facultades que tiene el alma? Ah, ya me acuerdo. La parte racional, ¿cierto? La parte irascible y la parte concupiscible. Recordamos que la parte concupiscible es asociado al tema de los deseos. La parte irascible es asociado a la fuerza, a la fortaleza. Muy bien. Y la parte racional es la parte del intelecto. Ya, profe, pero ¿por qué me dice todo esto? Si esto de acá quizás no tiene nada que ver con el tema de la política, pues sí tiene que ver. Vamos a ver por qué. Platón considera primero que la persona, ¿ok?, más capacitada para poder realizar alguna forma de gobierno es aquella persona que ejercita su razón. Bien, su razón se ejercita y en consecuencia obtiene virtudes, como por ejemplo la sabiduría, la prudencia. Eso de acá obviamente permite que la persona pueda ser una persona justa, una persona justa. Entonces, ¿quién es una persona justa? Una persona justa es una persona, bien, que tiene un equilibrio en su alma. Esta persona, al desarrollar su razón, que propiamente sería el filósofo, puede acercarse e intuir la idea del bien. Y si intuye la idea del bien, en consecuencia puede ser un buen gobernante. ¿Ok? Hasta ahí un poco situando. La facultad de la razón nos permite intuir la idea del bien. Si el sujeto intuye esta idea del bien, por lo tanto, podría ser un buen ciudadano y en consecuencia un buen gobernante. Ahora, ahí nomás no queda. Ya te había dicho que el alma tiene tres facultades. ¿Ok? Racional, irascible y concupiscible. Si nosotros, por ejemplo, ahora comenzamos a juntar a más personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, más personas, seguimos con más personas y dale más personas. Todas estas personas corresponderían a lo que sería la polis, la comunidad. Y estas a su vez están agrupadas en un estado. Imagínate por un momento que a todas estas personas las comprimes, ¿ok? Y es como que sale una persona grandaza, ¿se entiende? Y como persona, evidentemente también debe tener alma, ¿sí o no? Claro, ya está. Profesor, debe tener alma. Si es el Estado, pues es un alma grandaza, ¿no? Un almón, por así decirlo, ¿ok?
El alma está dividido en tres: racional, irascible y concupiscible. De la misma manera, debe estar dividido la sociedad. Rick, racional, irascible, concupiscible. De esta forma, entonces, ¿cómo se divide la sociedad para Platón? Para poder ejemplificarlo, vamos a esto. Acá está. Muy bien. Entonces, 1. La sociedad debe estar dirigida por los más sabios. Profesor, ¿y quiénes son estos más sabios? Pues son los filósofos. Y obviamente lo que se busca es el bienestar colectivo, el bien común. Ahora, recuerda que cada segmento de la sociedad debe ejercer sus funciones. Es decir, el artesano que haga lo del artesano, el guerrero que haga lo del guerrero, el filósofo que haga lo del filósofo. Es decir, no debe haber una, digamos, un desorden, ¿ok?, de funciones. ¿Ya? Eso es lo que plantea en este caso Platón en su gobierno o estado ideal. Ahora repito, ¿por qué es el filósofo quien debe estar gobernando? Fácil, profesor, porque es aquel que de alguna otra forma se va de alguna otra manera a inclinar hacia la idea del bien por el desarrollo propio de su razón, ¿ok? Y sería este desarrollo de la razón lo que le permite intuir la idea del bien y por lo tanto ser un buen gobernante. O sea, un filósofo no podría hacer lo que hace un artesano. No. O sea, quizá lo puede hacer, pero no es propiamente su función. ¿Ok? O sea, un poco para que se entienda. En el tema de lo que son clases sociales para Platón, o sea, la división del Estado tiene que ser de esta manera. O sea, tiene que haber un grupo que se encargue de tales funciones, otro grupo de tales funciones y otro grupo de tales funciones. Entonces, escuchen. Por ejemplo, quienes se encargan de satisfacer las necesidades de las personas que viven en la sociedad, necesidades como comer, vestir, etcétera, pues en general serían los productores. Ahora, es esta clase social que tiene que dedicarse solo a satisfacer estas necesidades. Porque es como que si tú quieras ser, o sea, imagínate, productor y a la vez guerrero, no lo vas a hacer bien, dice Platón. Tú tienes que dedicarte a lo tuyo, cultivar lo que es propio de ti, ¿ok? Entonces, esos productores, que puede ser el agricultor, que puede ser el zapatero, que puede ser el panadero, todos esos que son productores, tienen que dedicarse a lo propio, porque de esa forma se ordenan. El que es guerrero tiene que estar capacitado en todos los artes, en todo el arte, en todo caso de la guerra. ¿Por qué? Porque es esto lo que le va a permitir defender a la polis de repente de enemigos. ¿Se entiende? Entonces, esa es un poco la idea, que cada grupo social, cada segmento debe realizar lo propio, porque de esta manera genera pues orden. ¿Ok? A ver qué me preguntan, dice. Es como si se le asigna actividad acá, claro, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Es como que si tú, no sé, pues, ¿no? María, quisieras ser estudiante y a la vez obrera al mismo tiempo, no sé, no se puede, ¿no? Como que te complicas la vida. Entonces, más o menos un poco para que Platón, para la propuesta platónica del estado ideal, es que cada grupo, o sector o segmento de la sociedad debe dedicarse a lo suyo, porque si no se genera un desorden, ¿ok? A ver, David me dice ser bueno en lo que sabes hacer. Claro, ser bueno en lo que sabes hacer, exacto, ¿no? Esa es un poco la idea y en consecuencia ya estarías clasificado dentro de ese estado ideal. Hay que recordar que también la propuesta platónica es un poco más profunda que eso, ¿no? O sea, él habla de un estado ideal, o sea que en la práctica no necesariamente se está cumpliendo, ¿ok? No es que porque Platón lo dice es así, no. Recordamos que Platón está un poco en la época en donde esa democracia, por ejemplo, ateniense, condenó a su maestro Sócrates y lo mandó a beber este veneno llamado cicuta. En consecuencia, Sócrates murió. Para Platón, esto fue una injusticia tremenda. Y como que estaba de alguna otra forma viviendo esa época, para él una época de decadencia en la cual este gobierno democrático no estaba haciendo bien las cosas. ¿Se entiende? Entonces, Platón vivió un poco esos síntomas. Ahora,
El gobierno democrático, por ejemplo, justo que acabo de mencionarlo, para Platón es algo inadecuado. ¿Por qué? Porque en una democracia va a gobernar el pueblo. O sea, todos legislan, todos participan. ¿Y cuál es el problema? Que no todos son más capaces. Es decir, puede haber cualquier persona que pueda entrar al gobierno y esa persona no es una persona capacitada. Entonces va a generar un caos. Por eso dice, en este caso, lo más adecuado, Platón sería el gobierno de los mejores. Y si decimos gobierno de los mejores, entonces estamos en el fondo apuntando a qué, tú lo sabes, a una aristocracia. ¿Se entiende? O sea que en el fondo hay una aristocracia. ¿Ya está? Eso también debes tenerlo bastante en cuenta. Muy bien. Entonces la democracia nada que ver. Gobierno virtuoso, una aristocracia, porque es el gobierno de los mejores, los más capaces. No, meritocracia no, es del más capaz. Más que meritocracia es de las personas que tienen mejores condiciones, en este caso intelectuales, condiciones de gobierno, condiciones para gobernar en todo caso. Él propone dos figuras. Una figura que sería, por ejemplo, la monarquía, que podría darse, o el otro caso que sería el gobierno virtuoso también, la aristocracia. Siempre el gobierno del mejor o de los mejores. Pero tú ya sabes, la propuesta platónica no es que cualquier persona esté gobernando, sino es el filósofo. ¿Y por qué el filósofo? Porque ya habíamos dicho que es aquel que de alguna otra forma se va a acercar a la idea del bien. Y acercándose a la idea del bien, pues puede ser un buen ciudadano y por lo tanto un buen gobernante. Esa es la figura con Platón. Ya. Ahora, seguimos pensando, y yo te pongo el dato que pone San Marcos. Como tú sabes, Platón tiene varios diálogos, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Eh, el diálogo más conocido es en la República. Bueno, en todo caso, uno de los más complejos, sí, pero el que de alguna otra forma se tiene que leer a Platón para poder entenderlo. Ese es un diálogo, digamos, de adultez, ¿ok? Pero luego vienen otros diálogos, que son los diálogos de madurez. Bien, esos nuevos diálogos de Platón, de alguna otra forma replantean lo que el propio Platón había dicho antes. Entonces, uno de estos diálogos es las leyes. Platón se pone a pensar que si bien es cierto, puede haber un gobierno de los mejores, como una aristocracia, pero de alguna otra forma el ser humano siempre puede fallar, ya que es un ser imperfecto. Y al fallar, puede generar un caos en dicho estado. Por eso mismo, es mejor tener como soporte a las propias leyes. Estas son intangibles o no dependen de las personas de gobierno, sino que existen y estas de acá deben permitir el orden de la comunidad. Bien, por eso dice, en el segundo diálogo, ya sería de político, en las leyes, un gobierno basado en leyes e instituciones es más justo y seguro que un gobierno fundado únicamente en las decisiones de hombres sabios y virtuosos, ya que si estos hombres sabios y virtuosos se equivocan, pues finalmente quienes que va a respaldar a la sociedad son las propias leyes e instituciones que pueden generar una regulación adecuada en dicho estado. Esa es un poco la idea con Platón. Entonces tiene dos momentos que San Marcos lo pone en sus textos. En un primer momento, la cuestión de la república, ¿no? El estado ideal, y luego en las leyes replantear que no es suficiente un hombre sabio, sino que hay que apelar a las leyes e instituciones que pueden de alguna otra forma generar mejor orden en la sociedad. ¿Ok? No te lo he puesto acá, pero te lo pongo, ¿ya? ¿Qué es el Estado también? Acá lo voy a escribir en el chat. El Estado para Platón es una ampliación del alma. Claro, porque habíamos dicho que la suma de personas que tienen alma forman el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una ampliación del alma, o sea, de un alma particular, ¿no? Finalmente es una ampliación porque corresponde a un conjunto de personas. Muy bien, eso es lo más importante respecto a Platón. No sé si hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta.
Vamos entonces avanzando con otro filósofo muy conocido, Aristóteles. Profesor, ¿qué propone Aristóteles? A ver, vamos a ir recordando aquí. Aristóteles en su obra política nos dice que el hombre es un animal político y social. Y para eso debemos recordar ideas aristotélicas. A ver, vamos desde lo más básico. Aristóteles nos dice que el fundamento de todo, o sea, lo que es el ser, es la sustancia. ¿Te acuerdas de esto, cierto? Tu profesor o profesora con quien estés llevando te lo habrá comentado. Muy bien. Sustancia. Ya, profe, pero ¿qué sustancia? ¿Qué es eso? Preocupes. Sustancia, sustancia es, sí, celular es sustancia. Esta taza es sustancia. Este, este libro, sustancia. Entonces, todo en cuanto existe sería la sustancia, todo lo que hay ahí. Lo que está en tu cuarto, tu mesa, tu puerta, tu ventana, todo sustancia, ¿ok? Y debemos recordar que toda sustancia está compuesta ¿de qué? De materia y de forma, ¿ok? Seguro que también te acuerdas de esto. Esto se conoce como hilemorfismo, materia y forma. Si hablamos, por ejemplo, de la materia, disculpa, de una mesa, hablaríamos, por ejemplo, de la madera, ¿no? La madera. Y la forma sería, por ejemplo, aquello que sería la esencia. Si hablamos de la esencia, nos preguntamos lo siguiente. No sé si tus profesores te lo han dicho, pero yo te lo digo en todo caso, ¿ya? Todo lo que hay sería la sustancia. Por ejemplo, una mesa, una silla, una carpeta, todo es sustancia, ¿no? No te das problemas. O sea, todo lo que puedes ahorita observar, por ejemplo, es sustancia, ¿ya? Ahora, entendamos que toda sustancia está compuesta de materia y forma. O sea, yo te explico todo esto para llegar a la política. Escúchame. ¿Cómo yo hallo la esencia? Así, de la siguiente manera, preguntándome esto. ¿Qué es aquello que hace posible que una cosa sea lo que es y no sea otra? Ya está. Si tú te preguntas esto, ¿qué hace posible, o en todo caso, qué es aquello que hace posible que una cosa sea lo que es y no sea otra? Ah, su esencia. ¿Ok? Su esencia. Entonces, una mesa tiene su esencia y que está en la propia mesa. Eso para Aristóteles, así es. Muy bien. Eh, entonces, toda sustancia está compuesta de materia y forma. No te pierdas, ¿ah? No te pierdas. Muy bien. Todo sustancia. Tu mesa es sustancia, tu carpeta es sustancia, todo sustancia. Entonces, si analizamos esa cuestión, entonces, sí o no que el ser humano también es sustancia. Claro que sí, profesor, ya voy entendiendo. El ser humano también es sustancia. Y como toda sustancia está compuesta de materia y forma, pues tenemos que recordar cuál es la materia y cuál es la forma, en este caso, del ser humano. La materia, ¿qué sería? Tu cuerpo. Ahora, profesor, ¿cuál es la forma? Si hablamos de la forma, entonces estamos hablando de qué? De la esencia, repito. Entonces nos preguntamos, ¿qué es aquello que hace posible que una cosa sea lo que es y no sea otra? En el caso del ser humano, ¿qué es aquello que hace posible que el hombre sea hombre y no sea otra cosa? O que el humano sea humano y no sea otra cosa. Y Aristóteles llega a la conclusión que aquello que va a definir al ser humano, ¿qué cosa es? La razón. Si te acuerdas quizá de eso, ¿no? Ya está, la razón. Entonces, profesor, ya entiendo. Es la razón. Mm, es la razón. Pregunta. Pregunta entonces aquí. Si la esencia es la razón, ¿ok? La esencia es la razón, entonces, ¿cómo eh, el sujeto desarrolla la razón? Y Aristóteles responde. Bien, obviamente a través del estudio de la metafísica, eso sería. Pero a su vez todo esto se va a dar en sociedad, ¿ok? O sea, en un primer momento Aristóteles está definiendo qué cosa, que el hombre qué cosa es un animal racional. Eso te está diciendo en un primer momento. Pero dicha racionalidad, ¿cómo se desarrolla? Es en sociedad.
y como se desarrolla en sociedad, por lo tanto, el hombre que es un animal político y social. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, no te doy el dato y ya, sino yo te trato de explicar desde dónde viene. Recuerda que es sistemático, ¿no? Es tanto Platón como Aristóteles son filósofos sistemáticos. Algo que propone en su teología está asociado con su nociología. Esto de su nociología está asociado con su ética con su antropología y así. Entonces, el hombre es un animal racional, ya sabemos por qué, porque sustancia tiene una esencia, de esencia es su razón, aquello que lo define. Ahora, animal racional, ya está, pero esta racionalidad se desarrolla ¿cómo? Pues en sociedad. Por lo tanto, el hombre ¿qué es? Un animal político. Así es. Ahora, dicho esto, entonces acá vamos a ampliar, ¿no? El objetivo central de vivir en comunidad es el desarrollo de sus miembros, claro. Buscar el bien común también. Ahora, algo importante, no sé si tú te acuerdas, lo habrás visto con tu profesor o profesora en ética, ¿ok? En ética, Aristóteles nos habla obviamente el tema de la felicidad, su eudemonismo, pero también debes recordar que para Aristóteles un hombre virtuoso es aquel hombre que en todo caso se comporta en base al justo medio. Es decir, no excesos, no extremos, ¿ok? Sino justo medio. Esa es la cuestión, no excesos, sino justo medio. ¿Se entiende? Eh, Eso del justo medio, entonces es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Este, a ver, ¿cómo es esto del justo medio? Por ejemplo, una persona que es temeraria y una persona que es, en este caso, miedoso. Son dos extremos. Para Aristóteles, el justo medio es la persona valiente. Así debe comportarse, ¿ok? No en extremos, sino en justo medio. Así debe actuar. Así como la persona es virtuosa en tanto practica el justo medio, las personas que deben gobernar al Estado deben tener un equilibrio. Entonces, ¿quién es la única clase social o cuál es la única clase social que está en equilibrio, no en extremos, no pobreza, no riqueza, sino al medio? Pues eso obviamente es la clase media, porque son estos los que van a simpatizar y van a poder comprender al pobre. Y de alguna otra forma también pueden comprender esas necesidades de los ricos. ¿Se entiende? Por eso que tiene que ser un gobierno mixto. Ahora, otra cosa importante que también propone Aristóteles es que cualquiera no puede estar en el gobierno, sino también nuevamente los más capaces, los más capacitados, aquellos que desarrollaron lo propio, es decir, la capacidad racional. Entonces también en el fondo está defendiendo una aristocracia. Ahora, otra cosa importante, hay relaciones por naturaleza. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. A ver, tú me vas a ayudar aquí, ¿ok? Vamos acá. Por ejemplo, si existe en este caso un padre, entonces pregunta para ti, ¿qué también debe existir? Si existe un padre, entonces evidentemente también ¿qué debe existir? ¿Sí o no? Claro. Ajá. ¿Qué dices? Un hijo. Claro que sí, Rafa, excelente. Pregunta, si existe un amo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debe existir también? A profesor, un esclavo, ¿no? Un amo, un esclavo. Nuevamente, unos nacen para mandar y otros para obedecer. ¿Se entiende? Otro ejemplo de relación natural. Por ejemplo, si existe un hombre, ¿cierto? Entonces también, ¿qué debe existir? Una mujer. Ya está. Ahora, si existe una mujer, pregunta, ¿quién nace para mandar y quién nace para obedecer? Vamos, dímelo. Ya, no sé, ahí se van a molestar ahorita. Pero dime, pues, ¿quién sería, no? ¿Quién nace para mandar y quién nace para obedecer? Profe, Aristóteles me estaba gustando, pero ahora ya no me cae de repente alguien, ¿no? En este sentido, sí o no, que estamos dándole, es que sería el hombre. O sea, el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. ¿Estás de acuerdo?
profe, no, ¿qué está hablando, no? María Alexandra se asombra, ¿no? Dice, no, profe, no. ¿Qué ocurre? Y es que nosotros también tenemos que pensar en lo siguiente, escúchenme. Cuando Aristóteles hace esta relación por naturaleza, relaciones sociales, él habla obviamente de su contexto. Ten mucho cuidado siempre, y estas sugerencias te lo doy cuando hagas un análisis de algunos personajes. No lo analices desde hoy hacia, en todo caso, de lo que tú conoces ahora a lo que entendían en ese momento. Sería un anacronismo. Esto sería una dificultad tremenda, ¿ok? Nosotros tenemos que situarnos siempre en el contexto en el cual se vive en esa época. Es como que si tú agarras tu máquina del tiempo y viajas en esa época y con esas condiciones hay que analizar. ¿Se entiende? En ese contexto, la mujer estaba, digamos, de alguna otra forma diferenciada por sus funciones, principalmente a temas domésticos. Es más, te comento el dato, por ejemplo, el propio Sócrates tenía sus amantes y tenía un amante, inclusive con su amante vivía en su casa y su esposa también, ¿no? Entonces, es algo que de repente, hoy por hoy, no sé, no te cuadra, claro, entonces hay que analizarlo. Para Aristóteles, estas son las relaciones por naturaleza, ¿se entiende? Entonces es como que es el contexto, ¿ya? Es lo que existía. Hay un amo, hay un esclavo. Hay un padre, que hay un hijo. Que hay un hombre, que hay una mujer. Algunos nacen para mandar y otros para obedecer. Así de simple. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. Pregunta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Trato de hacerlo lo más sencillo. Luego vamos a ir a las preguntitas. ¿Ya? Ok. Ok, Rafa, genial. Muy bien. Sigamos entonces. A ver. Maquiavelo. Maquiavelo. A ver. Cuando hablamos de Maquiavelo, a ver, de hecho, te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Maquiavelo, profesor, como que malvado, ¿no? Es malvado, maquiavélico, ¿no? Me pone diablita o diablito, ok. Seguro que alguna vez has escuchado la frase, el fin justifica los medios. Sin embargo, esa frase nunca la dijo Maquiavelo, pero en su filosofía sí tiene que ver con eso. El Príncipe, efectivamente, es una de las obras muy reconocidas de Maquiavelo. A ver, para empezar, nos dice, el hombre no es bueno ni malo, pero tiende al egoísmo. ¿Qué más? A ver, obras. Tengo lo que sería El Príncipe, efectivamente, ¿no? El Príncipe. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio es otra obra. Ya. Antes de pasar a esto, escúchame, hay una palabra con la cual no la he puesto, ¿ya? Pero quisiera comentarla en el título. A ver, ¿qué te sugiere esto? Realismo político, ¿ok? Realismo político. ¿Qué te sugiere? La palabra realismo, o en todo caso, las palabras realismo político. Ya, fácil, ¿ah? Pregunta. Si te digo que es realismo político, te estoy hablando de lo que debe ser o de lo que es. A ver, te estoy hablando de lo que debe ser o de lo que es. Profe, fácil pues. ¿Sí o no, Carlos? De lo que es. Así es. Claro, María, claro, David, de lo que es. Entonces, con esta idea empezamos Maquiavelo. Profe, no entiendo. Y es que en política tú vas a encontrar cosas que no te van a gustar, pero así es. Por ejemplo, vamos a suponer, María Alexandra, que tú eres la alcaldesa. Tienes tus regidores, pero sí o no, que cuando tú tienes el poder, tienes muchos amigos que por ahí te saludan, pase adelante, tal cosa. Pero cuando ya estás a punto de dejar el poder, o es más, algo te pasa, algo te ocurre, sí o no, que alguien puede venir y apuñalarte por la espalda y traicionarte. Mm.
Y es que en política es así, ¿no? Y tú lo ves eso a la orden del día, en los personajes así políticos, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de realismo político, dice en este caso Maquiavelo, que la gente es así. En el momento menos esperado te puede como que apuñalar, te puede traicionar. Y política es así. Hay corrupción, hay interés, hay egoísmo, y es así. O sea, que te diga que el Estado es ideal, tipo platónico, que hay que ponerlos aquí y allá, no, eso no funciona, las cosas son así. La gente es cruel a veces, ya. Por eso te digo que es lo que es. Realismo político, ya. Teniendo eso, vamos a recordar en esto, en su primera obra, El Príncipe. Cuando hablamos del príncipe, vamos a hablar principalmente de esa frase con la cual se asocia, ¿no? El fin justifica los medios. Aquí. En épocas de conflicto, dice, lo más importante es salvaguardar el orden, la justicia y el bien común. Cualquier medio es valioso o válido para mantener el orden. Para poder representar de alguna otra forma más coherente esto, vamos a leer el siguiente texto. ¿Ok? Por favor, quisiera que estés recontra atento a lo que te voy a leer. Y quiero que me acompañes con la lectura. Porque así lo vamos a entender mejor. ¿Ah? Y recuerda que en filosofía son puros textos. Dice, el príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel, si con ello mantiene a los súbditos unidos y leales. Porque con poquísimos castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que por excesiva clemencia dejan prosperar los desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas, porque estos suelen perjudicar a toda una comunidad, mientras que las ejecuciones ordenadas por el príncipe perjudican tan solo a los menos. Ya, hasta ahí nomás. Para que nosotros podamos entender ese primer párrafo, creo que no está tan complicado, es simplemente decir que basta con un ejemplo, castigo ejemplar para dar orden, ¿no? En todo caso. Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en una clase tú te estás durmiendo, viene alguien y te dice, ah, tú has dormido. Muy bien. Te pone adelante, te echa gasolina y te pone por ahí un encendedor y te prende. Imagínate eso, ¿no? Te prende ahí, y todos comienzan a ver, oh, a este señor le acaba de pasar eso porque se quedó dormido. Pregunta, ¿quieres dormirte entonces? Y la gente, no, no. Entonces, basta un castigo ejemplar. ¿Se entiende? O sea, esto está recomendando Maquiavelo al príncipe. Tienes que hacer castigos ejemplares para que te hagas respetar, ¿no? Es una de las vías. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos a seguir. Dice acá, surge de esto una duda. Si es mejor ser amado que temido, o viceversa. La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro. Pero como es difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado si es que hay que prescindir de una de las dos. Porque de los hombres en general se puede decir esto, que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancias. Y mientras los favoreces, son todos tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos, como ya dije antes, mientras no lo necesitas. Más cuando llega el momento, te dan la espalda. Y aquel príncipe que lo ha fundado todo en promesas, encontrándose falto de otro apoyo, fracasa. Porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo, se compran, pero no se tienen. Y en los momentos de necesidad no pueden contar con ellas. Además, los hombres tienen menos miedo de ofender al que se hace querer que al que se hace temer, porque el amor está mantenido por un vínculo de obligación que, dada la malicia humana, se rompe por cualquier motivo de utilidad propia. Pero el temor se mantiene gracias al miedo al castigo que no nos abandona más. Ja, tremendo. A ver, ¿qué entendemos? A ver, pregunto. A ver, ¿es mejor ser temido que amado? Según Maquiavelo. ¿Es mejor ser temido que amado?
según Maquiavelo, eh, temido, ¿no? Muy bien. Ahora, o sea, lo ideal es que sean los dos, ¿no? Pero no se puede, dice, pues. O sea, convendría hacerlo uno y lo otro. Eh, pero de alguna otra manera es mejor ser temido, ¿no? Y algo importante que también, no sé si lo viste en el texto, es que dice, pues, ¿no? O sea, critica que los hombres en general se puede decir esto, ¿no? Que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, cobardes, ávidos de ganancia, ¿no? O sea, sus intereses. Y en política es así, por eso que es un realismo político. ¿Muy bien? Entonces, el amor no, porque dice que el amor es un vínculo entre dos y puede ser que de una de las partes se rompa ese vínculo. Entonces, la persona que puede ser que te ame, entre comillas, inclusive hasta te pueda traicionar. En cambio, con el miedo, no. Eso es lo que recomienda Maquiavelo al príncipe, ¿no? Entonces, es un escrito muy interesante porque va de alguna otra forma a graficar de forma casi muy precisa el pensamiento de la obra El Príncipe. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, San Marcos, te comento el dato, también va a trabajar y comentar un poquito de la siguiente obra que se llama Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Este gobernante Tito Livio de Roma, ¿ok? Fue como un ejemplo histórico de Maquiavelo para poder replantear su teoría política, ¿ok? Es decir, en un primer momento, por ejemplo, acá arriba, con el príncipe, apuesta por una monarquía, ¿bien? Por un estado en el cual el príncipe debe tener y garantizar el orden. De alguna otra forma es quien va a recibir todo el poder. Sin embargo, Maquiavelo cambia esa forma de pensar y dice que el mejor gobierno es la república. Cuando hablamos de la república, hablamos el gobierno o el estado donde participa el público, ¿ok? La gente. Por eso república. Y que de alguna otra forma también está respaldado por instituciones que puedan de alguna otra forma defender las leyes. Y en esa medida, el Estado se puede organizar. Entonces, la mejor forma de gobierno, como digo, sería la república. Esto lo va a evaluar en su siguiente obra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Uno, las leyes que bloquean la tiranía. Dos, instituciones políticas en las que tienen voz y voto cada uno de los sectores de la sociedad. Entonces estaría en contra de la tiranía. Justo la gente participa. Gobierno del público. Virtudes en los ciudadanos que hacen posible su intervención activa en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, un poco se resume la idea de la república en donde la gente participa en los asuntos públicos. Por lo tanto, no es solamente facultad de un gobernante, sino es la facultad de la misma gente de poder participar en sus propios asuntos. Muy bien. Esto lo va a replantear, como te digo, y es un poquito la idea sobre esta obra, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Muy bien. Ya está. Pregunta para el salón. ¿Por qué? ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice realismo político? ¿Porque Maquiavelo habla de lo que debe ser o de lo que es? Recordamos, de lo que es. Muy bien, Lía, muy bien, Carlos, excelente. Muy bien, Rafa, así es. Está. Muy bien, Mariana. ¿Mm? Excelente. Muy bien. Recordamos que Maquiavelo pertenece al Renacimiento, ¿no? ¿Sí? Mientras que Platón y Aristóteles son antiguos. Ahora, vamos a hablar de un filósofo que se ubica, en este caso, en el siglo XVII. Thomas Hobbes. Profesor, ¿cuál es la propuesta de Thomas Hobbes? Su obra, El Leviatán. Primero ¿qué nos sugiere esta frase? A ver, vamos analizando. El hombre es lobo del hombre. Sin googlear y sin nada, así con tu idea nomás, ¿no? ¿Qué te dice la frase? El hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre, profesor. Ah, ya, muy bien.
Ya, muy bien, Rosa, excelente, excelente, lo máximo. Dice Rosa que el hombre se sabotea solo, que el hombre se destruye a sí mismo, ¿ok? Como dice Rafa, te destruyes, dice. Ok, muy bien, eso es correcto. Que somos enemigos, excelente, Carlos, tremendo, muy bien, así es. Entonces, el hombre es lobo del hombre. Significa justo lo que ustedes dicen, ¿no? Que el hombre es como que enemigo de sí mismo, como que el hombre quiere su propio interés y puede matar a otros hombres, dañar a otros hombres por su propio egoísmo. Entonces, un poco por ahí está la idea de que esto del hombre es lobo del hombre. Para poder comprender esto, vamos a remitirnos a un concepto importante, que es el estado de naturaleza. Profesor, ¿qué es el estado de naturaleza? Quiero que estés atento, ¿ah? Escúchame. En un estado de naturaleza va a ocurrir esto. Están los hombres libres. Muy bien. Están los hombres libres. A su vez, cada uno de estos hombres, o sea, en un estado de naturaleza, el Estado no existe. ¿Ok? No hay un gobierno, no hay nada de eso. No hay Estado. Ya, escúchame, es un estado de naturaleza, como que el hombre es un animal suelto, por así decir. Muy bien. Este hombre es libre y tiene poder. Este hombre es libre, tiene poder. Este hombre es libre y tiene poder. Ya está. Pregunta para ti. ¿Qué pasaría si estos tres tipos que están acá quisieran los tres ese lugar donde hay un poco de agua, por ejemplo? Pero el agua solo alcanza para uno. Pregunta. ¿Qué crees que va a ocurrir en ese momento? Pelea, sí o no. Muy bien, Rafa, excelente. Pelea. Yo quiero el agua, no. Que yo quiero el agua, no. Que yo quiero el agua. Por lo tanto, se puede dar en este contexto, ¿qué cosa? Caos. No sé si me sigues ahí. Por eso dice en el PPT, ¿sí o no? Dice, en el estado de naturaleza el hombre genera caos, porque es un egoísta. El hombre quiere defender lo propio, lo suyo. Y si para eso tiene que dañar a otro, tiene que violentar a otro, pues lo hace, no hay ningún problema. Así es, María, así es, correcto. Entonces va a generar un caos. Entonces dice Hobbes, para que esto no ocurra, tiene que pasar que el hombre debe formar el Estado por un contrato social. Es decir, y escúchenme aquí, eh, el hombre que está aquí, ok, libre y con su poder, dice que para que no se genere el caos, tiene que crear un Estado por contrato social. Es decir, va a haber un acuerdo entre ellos y todos ellos van a coincidir que es mejor que el poder lo pueda tener un ente superior. Este ente superior se llama el Estado, ¿ok? Este ente superior sería el Estado. Ah, muy bien. Pero un detalle, escúchame, el detalle viene aquí, que el poder que cada uno tenía ya no lo tiene. ¿Quién tiene el poder absoluto? Es el Estado. Por lo tanto, quien hace y deshace las leyes, quien hace y deshace y hace que se cumplan las leyes, es el Estado. Las personas que formaron por contrato social eso, quedan como que desprotegidas. Bueno, de alguna otra forma ya no pueden participar, más que pueden acatar nada más. Y es que el poder ahora lo tiene el Estado. ¿Se entiende? Lo que explico es referente a la obra Leviatán. Así es, claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿de qué siglo es? Siglo XVII. Ya, escúchenme, el Estado tiene ahora todo el poder. ¿Tú que quieres reclamar? Ya no puedes. Así de simple. Muy bien. Ahora, el Estado es un monstruo que tiene el poder para utilizar la violencia. Pero recuerda que esto solo pasaría en caso exista algún tipo de disturbio. Porque en el fondo, para Hobbes, ¿qué está buscando Hobbes? Está buscando la paz. No está buscando la guerra, por si acaso. Muy bien. Hobbes busca la paz en las personas. Sin embargo, para él es la forma de proceder, ya que el hombre solito no se puede cuidar. Necesita del Estado que lo pueda proteger.
Entonces ya le da todo el poder al Estado y es el Estado quien de alguna otra forma hace y deshace. Se convierte en ese gran monstruo llamado Leviatán. ¿Listo? Profesor, entonces, en el fondo también se está defendiendo ¿qué cosa? Una monarquía, una monarquía, una monarquía absoluta. Significa que es aquella que va de alguna otra forma tener todo el poder. Absoluta. ¿Ok? Eso hoy, Hobbes, siglo XVII. Profesor, si el Estado se forma por contrato social, ¿cómo se llama eso? Se va a llamar contractualismo. Entonces, el contractualismo nos dice que es un proceso en el cual los hombres, por contrato social, se ponen de acuerdo y forman el Estado. Y ya está. ¿Ok? Es bien puntual, ¿ah? No te compliques tampoco la vida. Sobre Hobbes, ya han preguntado en San Marcos y te pueden volver a preguntar. Nada más. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y ahora vamos a tener al siguiente filósofo. Y el siguiente filósofo es John Locke. Profesor, John Locke, como tú debes recordar, él es el señor empirista. Empirista. Padre, en todo caso, usted del empirismo moderno. Sin embargo, en política se le asocia justo a esta obra, el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Qué es lo que habló aquí John Locke? Bueno, John Locke hizo una crítica, en todo caso, a esa forma de entender que, digamos, algunos nacen para mandar y otros para obedecer, ¿no? Tipo Aristóteles, y por orden divina. No, sino que más bien Locke considera que es el propio ser humano quien se va a organizar y gracias a la propia organización que genera, puede cuidar sus propios derechos. Sin embargo, igual recordamos que John Locke es un señor creyente. Y eso es lo que voy a comentar un poco acá, con estado de naturaleza. A ver, escúchame. Dice John Locke que el hombre ni bien nace, ya tiene derechos. ¿Ya? Yo quiero que te des cuenta. El hombre ni bien nace, o sea, en un estado de naturaleza, lo mismo que en Hobbes, ¿ok? En un estado de naturaleza, el hombre aparece, ya está. En ese estado de naturaleza, el sujeto que tiene, ni bien nace, obviamente la vida, primer derecho natural, la vida. ¿Qué más tiene? Bueno, como todos nacen como tabula rasa, no sé si te acuerdas qué es tabula rasa. ¿Alguien recuerda qué es tabula rasa? Sí, seguro que te acuerdas. Profesor, la tabula rasa conocida como hoja en blanco, como mente en blanco. Así es, excelente. Entonces, así como lo menciona Carlos, si el hombre nace como una tabula rasa, entonces cada hombre que nace, nace con algo, con igualdad. ¿Listo? Nace con igualdad. Profesor, si todos somos iguales, por lo tanto, nadie nace para mandar, ni nadie nace para obedecer. Entonces, en el fondo, también ¿qué cosas somos? Libres, sí es. Otra cosa, somos libres, sí. Y debes recordar lo siguiente. Nosotros, para poder adaptarnos al contexto, ¿ok? A este momento natural, necesitamos cosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Propiedad. Propiedad o propiedades. En este caso, te estoy hablando de una propiedad privada. ¿Ok? Una propiedad privada. Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Sería comida, que sería tu propiedad. De repente, si lo trabajas, es tuyo. Ropa, no sé, alguna tierra, algo, va a ser tuyo. Entonces, tienes derecho a una propiedad privada, dice John Locke. Y desde que nacemos, dice él, Dios nos da estas condiciones en un estado de naturaleza. El hombre tiene todo esto. Entonces el hombre no es malo, dice.
El hombre es libre, es igual, tiene libertad, tiene derecho a la vida, derecho a la propiedad, a diferencia de Hobbes, que dice que el hombre ya es egoísta, malo, enemigo de sí mismo, dice Locke que esto no es así. Pero ¿qué ocurre? Escúchame, y acá viene el siguiente dato. El siguiente dato es el siguiente. Ya habíamos quedado que cada hombre tiene derecho a una propiedad privada. Vamos a suponer que este señor va trabajando esta tierra y por lo tanto se va convirtiendo en su propiedad privada. ¿Ok? Esta es su propiedad privada. Sigue trabajando y va ampliando su propiedad privada. Dice John Locke que aquello que uno trabaja le pertenece. ¿Ok? Lo que uno trabaja le pertenece. Ahora, vamos a suponer que este es otro señor, el señor X, y este es el señor Y. El señor Y trabaja también algo, y esto se convierte en su propiedad privada. Escúchame. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa si este señor sigue trabajando y esto se convierte en su propiedad privada? Estas tierras que sigue trabajando este otro señor se convierte en su propiedad privada. Lo que está trabajando ahora este de acá se convierte en su propiedad privada. Profesor, está pasando algo que no sé si John Locke se da cuenta. Y tú ya te diste cuenta. Fácil. Y es que la propiedad privada que era de él puede mezclarse de repente con la propiedad privada del otro. Y la pregunta es, cuando alguien quiera reclamar, esto es mío, y el otro dirá, no, esto es mío. Pregunta, ¿quién crees tú que tiene la razón? ¿Quién crees tú que puede tener la razón aquí? ¿Verdad, profesor, no? Como que ambos han trabajado y ambos tienen derecho a esa propiedad privada. Pero ¿quién dice que a alguien le corresponde más o le corresponde menos? Si este señor Y se pone como su propio juez, va a querer siempre más para él. Y si este señor X se pone como juez, va a querer más para él. Entonces, puede ser que alguien, como dice Rafa, ¿no? Quien lo trabajó primero, pero ¿quién lo demuestra que fue así? El otro dice, no, pero yo, porque es tuyo, yo también lo hago, mis plantas crecieron hacia tu lado, pero igual es mío. O sea, ¿quién determina eso? Dice John Locke que ante este tipo de problemas es mejor solucionarlo de la siguiente manera. Proponer un Estado. Es el Estado quien va a cuidar ¿qué cosa? Mis derechos naturales, como por ejemplo la propiedad privada. Entonces, el Estado sí puede funcionar como juez. Y estas personas libres, no, porque sería obviamente injusto. Entonces, John Locke dice, a ver, vamos, no te pierdas. El Estado se genera principalmente para cuidar la propiedad privada, ¿ok? Esa es la función. Y en consecuencia, esto es obviamente el cuidado de los derechos naturales. Así se genera el Estado. Ajá. O sea que el Estado se involucra en este caso como como si fuera una tercera persona, exacto, como un mediador, excelente. Muy bien, María, sí, tal cual. Muy bien, eso es. ¿Ok? Entonces, aquí sí puede generarse justicia. Y es el Estado quien va a tener que de alguna otra forma dar esas pautas. Ahora, ¿quién es el que está poniendo el Estado? Fácil, son las personas libres. Escúchame, son los hombres libres en ese estado de naturaleza que van a formar el Estado también por contrato social. Pero como fue obra de los hombres libres, dice John Locke, si en el Estado hay X persona que no está trabajando de forma correcta, por ejemplo, la persona W, que está ahora participando en el Estado, como los hombres libres lo han puesto, entonces estos hombres libres también los puede sacar, ¿se entiende? Entonces el Estado es simplemente una representación, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia con Hobbes? A ver si te diste cuenta. ¿Cuál es la diferencia con Hobbes? ¿Mm? Y eso es fundamental, ¿ah? Claro.
en el caso de Hobbes, las personas que tenían poder y libertad en el estado de naturaleza pusieron el Estado. Pero pregunta, si estas personas quisieran sacar o cambiar el Estado, ¿lo podrían hacer? ¿Qué dices tú? Según Hobbes, lo que hemos visto hace ratito. Según Hobbes, sí o no lía, ya no. Para Hobbes ya no se puede. Pero en el caso para John Locke sí, porque son los hombres libres que por mutuo acuerdo pusieron el Estado. Vino de ellos y ellos lo pusieron. Y así como lo han puesto, también lo pueden sacar. Ya, eso es importante, ¿ah? La diferencia con Hobbes. Ahora, dicho esto, a ver, el Estado se forma por contrato social, lo que te acabo de decir. El Estado protege los derechos fundamentales, lo que te acabo de decir. El Estado es una formación de hombres libres, lo que te acabo de decir también. El Estado, como te digo, es una representación y participación, o sea, que es una doble vía. ¿Ok? Ya está. Buena pregunta. Me dicen si el Locke propone una democracia. Depende. Lo que pasa es que John Locke nos habla de una división de poderes. Ahora, ¿por qué una división de poderes? ¿No? Como tú conoces, hoy por hoy se trabaja de la siguiente forma, con división de poderes, un gobierno pues democrático, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si se centraliza el poder en una entidad, es bien difícil de poder de repente replantear lo que ocurra y también poder legislar lo que ocurra en ese lugar, en esa entidad. Por lo tanto, es mejor la separación de poderes. De esa manera, es más factible poder, de alguna otra forma, vigilar y poder reorganizar el Estado. ¿Ok? Esa sería la cuestión con la división de poderes. Y en el fondo, no está apuntando por una tiranía, sino está apuntando por un gobierno. Inclusive puede haber una especie de monarquía constitucional. O sea, quizá puede haber alguien que sea tipo el referente o alguien que de repente esté como de nombre, ¿ya? Pero siempre tiene que haber poderes que van a regular las leyes, ¿no? Eh, el poder legislativo, el poder, en este caso, ejecutivo. Y también existe para luego otro poder, el poder representativo. Estos tres poderes van a trabajar en conjunto, aunque el legislativo es el más importante igual para él. ¿Listo? Pero en el fondo sí, igual debe haber una propuesta democrática. ¿Ya? Entonces, por esta visión en donde el ser humano es libre y es quien él propone su estado, no depende de Dios, por así decirlo. Dios te dice que el Papa debe gobernar, que tal persona es la más adecuada. Entonces, John Locke es considerado como padre del liberalismo. ¿Por qué? Porque justo propone al hombre como ser libre y racional. Y dicha libertad y racionalidad le permite formar el Estado, en donde puede participar y ser representado por sus gobernantes. ¿Ok? Esa es un poco la idea con John Locke, padre del liberalismo. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver. ¿Cómo vamos? Se va entendiendo. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Ok, excelente, lo máximo. Ya, seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Seguimos. Ya, muy bien. Te cuento que hoy día sí estoy en mi casa. Normalmente contigo me veo los días jueves, ¿cierto? En psicología. Hoy día sí estoy en mi casa, ¿no? Ya, más tranquilo. Bueno, sigamos. Así es, una monarquía constitucional. Así es, excelente, Lía. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Juan pone la carita. Muy bien. Ya, después de John Locke, vamos a ver a este siguiente filósofo que forma parte, en este caso, de la Ilustración.
Padre del liberalismo, les dije, sí, John Locke. A ver, Rousseau, profesor, Rousseau. Rousseau tiene una obra, el famoso Contrato Social, que es también bien interesante, ¿ah? Bastante amplio también. Rousseau, Rousseau tiene la siguiente propuesta, que es muy parecida a la de John Locke, pero va a mejorarlo todavía. ¿Ok? Profesor, ¿cómo así? Dice que el ser humano es piadoso por naturaleza. A veces se le dice así, ¿no? Que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. No sé si alguna vez has escuchado eso, ¿no? Que el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Ya, pero ¿qué necesariamente es lo que va a corromper a la sociedad? Disculpa, al hombre. Ya eso lo vamos a ver ahorita. O sea que a diferencia de, ya, antes de llegar aquí, a diferencia de Hobbes, el hombre es bueno, dice. Solo que se va volviendo malo, que no es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo decir que ya eres malo ya. No, 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 no. Naces bueno, pero en el camino te vas volviendo un poco cruel, un poco malo, un poco despiadado, un poco egoísta. Eso es lo que más o menos quiere decir, ya también. A ver, vamos a retomar este concepto otra vez. El estado de naturaleza. Ok, cuidado, ¿ah? Ya habíamos dicho que en un estado de naturaleza, el hombre, ¿qué cosa es? Libre. Mira, que el hombre es libre. Ya, profesor, hasta ahí nada, nada, nada fuera de lo común. Ya me he dicho esto en Locke y en Hobbes. Escúchame. Dice Rousseau que el hombre es como un animal. Y así como todo animal busca satisfacer sus necesidades. Que el hombre tiene sed, que el hombre tiene hambre, que el hombre tiene sueño. Busca satisfacer sus propias necesidades. Y no hay nada malo con eso. Eso es normal, eso es natural. Eso está bien. ¿Qué ocurre? Él va analizando que cada persona, cada hombre, va a ir desarrollando con el tiempo sus propias capacidades. Escúchame, este hombre de repente se va volviendo bueno con el trabajo de repente de las manos, ¿ok? Este de acá se va volviendo bueno de repente con el intelecto, en la reflexión. Este otro se va volviendo de repente bueno, en este caso con la palabra, ¿ok? Este otro de repente se va volviendo bueno, no bueno, disculpa, se va desarrollando porque tiene de alguna otra forma más fuerza. Lo que yo quiero que te des cuenta con este ejemplo que te estoy dando, así a grosso modo, es lo siguiente. En un estado de naturaleza, el hombre es como un animal que va a satisfacer sus propias necesidades. Hasta ahí, ya, fácil, queda. Pero también va a ir desarrollando capacidades particulares, ¿ok? Y son estas capacidades particulares los que le va a permitir tener algo, una apropiación de qué? De una propiedad privada, ¿ok? Escúchame. La persona, gracias a esas facultades que va teniendo, que va adquiriendo, se va apropiando de la propiedad privada. ¿Ok? Juanito se apropia de esto, Carlito se apropia de otra propiedad privada, y cada uno de ellos, según sus facultades, su propiedad privada. Pero también puede ser lo siguiente, ¿no? Escúchame. Ya, todos se van apropiando de su propiedad, por así decirlo, ¿no? O sea, por sus capacidades que tienen, ¿no? Esto es mío, ya. Quédate con eso, por ahora. Ahora, puede ser que en el fondo alguien quiera, por ejemplo, más propiedad. ¿Ok? Más propiedad. Eso puede generar cierto desorden. Alguien guiado por sus instintos o por sus pasiones, quizá quiere más. Eso sería un problema. Otro. La propiedad privada, lo que va generando, dice para Rousseau, es lo siguiente. Como cada uno se va apropiando de algo, y hay gente que no tiene las mismas capacidades que otra, imagínate que este de aquí que no tiene fuerza, que es una persona débil, que simplemente
no tiene condiciones, no va a tener nada. Entonces, es en el momento donde la gente comienza a apropiarse de las cosas, donde se genera esto, una injusticia. ¿Okay? Escúchame, no sé si está en el PPT. Se genera injusticia. Tanto la propiedad privada, dice Rousseau, es el origen de la injusticia social. La propiedad privada. Ya, entonces, en este contexto de injusticia, todavía se suma la idea de que el hombre, al tener sus propias cosas, propiedades, se pone de acuerdo con el del costado y le dice, oye, ¿qué te parece si cuidamos nuestra propiedad privada? ¿Ok? Y la gente acepta. Muy bien, hay que cuidarlo. Y para eso hay que formar un Estado. No sé si hasta acá me sigues. ¿Ok? Pero yo en el fondo quiero que te des cuenta que este Estado que está surgiendo, dice Rousseau, no es porque está buscando un bien común, sino más bien es porque está defendiendo sus propios intereses particulares. No me importa tanto del costado, sino yo quiero proteger mi propiedad privada. Entonces, vamos aquí. El estado de naturaleza es un momento, repito, en donde el hombre es un animal, busca cubrir sus necesidades, pero llega un momento donde se va apropiando de las cosas, propiedad privada. Y como no todos tienen las mismas condiciones, tanto físicas, intelectuales, puede haber gente que tenga menos. Y al tener menos, eso genera desigualdad. Esta desigualdad, de alguna otra forma, sigue, pero aún así el hombre decide formar un Estado por contrato social. Pero recuerda que esa formación del Estado no es porque está pensando en el otro, sino está pensando en sí mismo. Por eso dice acá, que el Estado se forma por contrato social, pero motivado por intereses particulares. Entonces, para que no se siga un egoísmo, dice Rousseau, la idea o la mejor idea es proponer la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Es el consenso de voluntades particulares como legislador. En otras palabras, es la mayoría, lo que quiera la mayoría. Si la mayoría quiere eso, se hace. Si no lo quiere, no se hace. Entonces, la voluntad general es el pueblo, quien de alguna otra forma tiene que estar involucrado en las propias leyes de su estado. Entonces, para que esto se pueda cumplir en la práctica, es necesario, por ejemplo, educación cívica para la ciudadanía, porque de esta forma va a ser muy consciente de lo que tiene que hacer y el grado de responsabilidad que tiene al momento de gobernar, al momento de elegir a sus gobernantes. ¿Ok? Entonces es ahí donde la propuesta también en el fondo es de una democracia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el consenso de las voluntades particulares que de alguna otra forma tiene que legislar, involucrarse en el tema de las leyes. ¿Cómo voy a regular? Allá, quizás no todos están de acuerdo, pero sí la mayoría. Entonces ahí en el fondo hay una propuesta de democracia. ¿Se entiende? A ver, vamos acá. Conclusión. Para Rousseau, el hombre no es malo, sino más bien es bueno, pero poco a poco se va como que contaminando. ¿Y qué es aquello que genera eso? Principalmente es la propiedad privada. Y para proteger mi propiedad privada con otras personas, genero un contrato social. ¿Ok? Pero recuerda que no es por el bien del otro, sino es por mis propios intereses. Para que el egoísmo no se quede aquí, lo que se debe generar es, en este caso, la voluntad popular, o la voluntad general, disculpe, que sería nuevamente el consenso de voluntades particulares. O sea que es la gente quien va a legislar. ¿Ok? Entonces, para que lo haga de forma adecuada, se debe impulsar la educación cívica, en el fondo. ¿Está? Así es. Bueno, por interno me preguntan si para Rousseau el hombre nace siendo bueno. Correcto. ¿Es el del siglo de las luces? También es correcto. Rousseau. Muy bien.
Eso ustedes lo ven, me parece, también en historia, ¿ya? Igual vamos recordando. Siguiente, PPT. Ahora hablo rápidamente de, en todo caso, la teoría de la justicia como equidad de John Rawls. Mira, esta teoría es como que nueva, ¿no? Más o menos nueva en San Marcos, ¿ya? Cuando hablamos de John Rawls, estamos hablando ya de un contemporáneo que va a replantear la idea del contrato social, ¿ok? O sea, el contrato social es importante para generar, obviamente, un Estado, y en consecuencia un Estado justo. Pero para que pueda generarse esa justicia en el fondo, se debe pasar por dos momentos, o un momento que genera consecuencias. Por ejemplo, ese es el momento hipotético de la posición original llamado velo de la ignorancia. ¿Qué? En el velo de la ignorancia, recuerda, las personas no conocen su lugar de origen, posición social, actitudes, trabajo, etc. O sea, no conocen nada. Quiero que te pongas a pensar en esto. Imagínate por un momento que te vendan los ojos, ¿ok? Y te llevan a una habitación y tú no sabes quién eres, de qué familia vienes, no sabes si tenías plata, no tenías plata, de qué color eres, o sea, prácticamente no sabes nada, absolutamente nada. Es algo hipotético, ¿ok? Ese algo hipotético se conoce justo como el velo de la ignorancia. Es la propuesta de Rawls, ¿ok? Hasta ahí espero me sigas. No conoces tus capacidades, no hay nada. Cero, cero, no hay nada. Si en ese momento, imagínate, en esa habitación donde acabas de entrar, se comienza a legislar, las personas que están en el momento buscarían lo mismo, porque nadie va por sus propios intereses. No sé si me dejo entender. Es como que cada quien va a plantear algo, sí, pero va a plantear algo justo, porque nadie va a querer algo para su trabajo, para su familia, para su empresa. O sea, por eso está el velo de la ignorancia. No se conoce nada. En ese primer momento, ¿ok? Se está fundando este principio, el principio de la libertad. La igualdad en la atribución de los derechos y los deberes, pero para que pueda ocurrir hay un velo de la ignorancia. Luego, hay un principio de diferencia. Su misma palabra lo indica. Si hay diferencias porque hay desigualdades socioeconómicas que son justas y se generan ventajas para cada uno y los menos aventajados de la sociedad. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. No todas las personas, por ejemplo, ahorita, que están en las clases virtuales, tienen las mismas condiciones, por ejemplo, intelectuales. No tienen las mismas condiciones intelectuales ni físicas. Entonces, es como que Pepito de repente quiera ser, no sé, profesor de educación física. Juanito de repente quiera ser un médico. Carlitos quiera ser un ingeniero. Y por ahí de repente Pedrito quisiera ser un sociólogo. Todas estas personas están entrando en algo, en una diferencia, en una desigualdad, porque no todos están entrando en las mismas condiciones. Pero si tú te das cuenta, inclusive por esas mismas condiciones que entre comillas aparentemente parece algo negativo, pues no lo es, porque eso puede generar ventajas, ya que cada uno se puede desarrollar de una manera autónoma en la sociedad. Entonces, esas diferencias o desigualdades, entre comillas, que pueden generar ciertas ventajas en los menos aventajados, ya que cada una de las personas puede realizarse en sociedad, pero eso va a depender de sus propias capacidades. ¿Ok? Entonces, el velo de la ignorancia es un momento en donde la persona no conoce nada, ¿no? 000. Se va a replantear los derechos, los deberes de una forma igualitaria. Y finalmente la diferencia como algo importante que genera igualdad a largo plazo, ¿no? Justicia. Muy bien, eso con John Rawls.
¿ya? Algo bien, bien chiquito y bien puntual también. Suficiente al menos por ahora. Luego, de John Rawls vamos a comentar rápidamente a Charles Taylor, este canadiense. La teoría de Taylor entra en lo que sería el multiculturalismo, y lo estoy poniendo aquí no en antropología filosófica justo porque no sé si lo has llevado, entonces un poco para prevenir eso lo estoy poniendo. Sin embargo, en San Marcos aparece en el tema antropología filosófica, doy el dato. El multiculturalismo dice que es la coexistencia de culturas en un territorio, integrar a minorías, y integrar a un individuo dentro de una comunidad. Ahora, la exigencia del reconocimiento. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hablamos de la exigencia de reconocimiento, estamos hablando de algo que en el transcurrir de la historia, por ejemplo, para Charles Taylor, no se ha dado. Y eso un poco lo plasma observando su propia realidad que sucede en Canadá. Y te cuento el dato. En Canadá hay un lugar llamado Quebec. En ese sitio hay gente que habla, por ejemplo, francés. ¿Ok? Claro, también hay gente que habla inglés. Pero la pregunta es, los derechos, los deberes y todo lo demás puede estar de repente supeditada o podría de repente verse contaminada si es que no tengo algo de esa cultura o quizá lo otro de la cultura. Entonces, eso es lo que ocurre, dice Charles Taylor, que hay minorías que no están siendo reconocidas y, por lo tanto, son absorbidas y olvidadas por la mayoría. ¿Ok? Entonces, la exigencia de reconocimiento es darse cuenta que así sea un grupo pequeño reducido, que tiene su propia cultura, es tan igual, bien, es tan capaz que otra cultura. ¿Se entiende? Entonces, la exigencia del reconocimiento, ¿ya? Es como que acá en Perú, mira, no sé, como que el limeño lo tiene todo, por así decirlo, entre comillas. Alguien de provincia como que no tiene muchas condiciones. Ya, ese señor quechohablante, ese señor ayánica, o ese señor que vive de repente en alguna región alejada, ¿por qué no tiene las mismas oportunidades que el que vive acá en la capital? Ujú. Ya, esa es un poco la idea. Quédate con esa idea. Entonces, la exigencia del reconocimiento. ¿Ok? Por eso que ese multiculturalismo busca integrar esas minorías. La coexistencia entre culturas, claro, en un mismo territorio, pero que tiene que ser tratado de la misma manera. Entonces dice acá, comprender que la identidad se forma por el reconocimiento del otro, o sea, son los otros que también permiten generar ese reconocimiento. O sea, si yo digo, eso, esos pobladores de ese lugar son tan importantes como yo, entonces eso genera un adecuado reconocimiento. Pero si yo me creo superior y que no, lo mío sí es verdadero, eso ellos están equivocados, mira cómo visten, mira cómo andan, entonces eso no genera un adecuado reconocimiento. ¿Ok? Entonces, dice acá, en este sentido, la interpretación que hace una persona de sí misma, su identidad, depende fundamentalmente de cómo la han reconocido los otros, de la imagen que le hayan proyectado. Dice. Entonces ahí se va dando reconocimiento. Bueno, con esto lo sintetizamos, ¿no? Identidad y reconocimiento. Hay una identidad personal, que esto tiene que ver, por ejemplo, con ser distinto, original, querer tu propia autorrealización, pero esta no puede ser ajena al grupo, ya que tú vas a tomar del grupo, por ejemplo, sus costumbres, sus roles, sus características. Entonces, esta identidad grupal que cada uno de nosotros vamos asumiendo se va dando necesariamente en la interacción. ¿Ok? Entonces, es ahí donde justo se exige lo que se llama reconocimiento, ¿no? Porque uno no puede ser desligado del otro. Como que está ahí, sí o sí, conectado. Tu persona, tu grupo social, cultura, cultura, persona, todo está ligado. Entonces, es en ese contexto que se debe dar el adecuado reconocimiento. Ahora, para poder trabajar con estas minorías se debe apuntar a esto, a una política de igualdad, en donde se debe entender que todos los hombres deben ser tratados de forma igualitaria, solo por el solo hecho de ser humano. Sin embargo, esto también podría llevarse a la política de la diferencia, es decir,
Cada individuo debe ser reconocido en su identidad particular y auténtica. Cada cultura quizá no debe tener las mismas normas, las mismas leyes, porque es, digamos, muy particular. Y por lo tanto puede darse quizá una política de la diferencia. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, nuevamente, lo que se exige es un adecuado reconocimiento. ¿Ya? Eso con, en este caso, Charles Taylor, y ya para acabar con Nancy Fraser. Nancy Fraser todavía está vigente, como puedes ver, 1947 hasta la actualidad. Esta señora filósofa nos habla de la justicia social. Algo que se ha ido viendo de transcurrir del tiempo es que hay injusticia social por una inadecuada redistribución. El tema económico, que siempre ha sido un problema, por ejemplo, para el marxismo. Que existe pobreza, ¿por qué? Porque hay gente que tiene mejores condiciones materiales, más dinero, más plata. Está. ¿Eso qué genera? Clase social, el pobre, clase media, el rico. ¿Ok? Entonces, un problema para generar a largo plazo, en todo caso, o algo que se tiene que todavía replantear es la parte económica. Pero lo que pasa es que el marxismo en el tiempo ha fracasado. Y justo es por eso mismo es que no considera importante, o sea, sí considera importante, pero no suficiente, disculpa, no suficiente. Y es ahí donde entra a tallar el tema del reconocimiento, que es la parte cultural. Escúchame, búsqueda de reconocimiento y participación, la paridad, o sea, la gente debe participar. ¿Y quiénes son estas minorías? Buscar la igualdad de oportunidades sin discriminación, valorar el respeto de las minorías. Profesor, no entiendo. Mira, vamos a poner el siguiente ejemplo. Una persona homosexual, ¿ok? Que es como cualquier otra persona. Pero puede ser, en el análisis de Nancy Fraser, que pueda perder oportunidades solo por su condición de ser homosexual. O sea, él lo dice libremente, soy homosexual y ya. Pero puede ser que cuando postule un trabajo, le digan que no, y lo estén discriminando. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque estas minorías todavía siguen, digamos, por la misma sociedad condenada. O sea, quizás no todos, pero hay un buen grupo que sigue condenando. Entonces, esto genera discriminación y por lo tanto desigualdad. Y en consecuencia, si no puede acceder a un puesto de trabajo, genera desigualdad económica. Entonces, ¿cuál puede ser una vía para poder generar, en este caso, una igualdad o justicia social? El reconocimiento puede ser una vía, que va a la par de la parte económica. ¿Se entiende? O sea, redistribución y reconocimiento. Una va de la mano de la otra. Una no es totalmente suficiente para poder buscar esa justicia social en la sociedad contemporánea. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Para ponerte otro caso, ¿no? Una persona afro, ¿ok? Quiere postular a gerente, pero ya la política de la empresa internamente es que una persona así afro no puede. Genera desigualdad. ¿Por qué? Por un tema cultural, racial. Esa minoría está siendo olvidada. ¿Se entiende? Ya. Entonces, Nancy Fraser hace ese análisis, si es la exigencia de la redistribución o la exigencia del reconocimiento en el fondo para generar justicia social. Muy bien. Hasta ahí lo que es la clase teórica y vamos a hacer las preguntas. No sé si hasta acá, a ver qué dicen en el chat. Estoy leyendo que dice, es que hoy en día en nuestro país dejaron de creer por la llegada de los españoles, pero es uno de los países que la gran mayoría cree en Dios y discrimina. Sí, o sea, el tema cultural va a ir cambiando, claro está, pero si nosotros queremos un poquito ajustar lo que hemos visto ahorita en clase, entonces sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de que puede darse ese rechazo todavía de las minorías y en consecuencia generar injusticia social. Muy bien. Así es, redistribución y reconocimiento van de la mano. O sea, ni redistribución ni reconocimiento solito, no van de la mano.
Así es, muy bien, María Alexandra. Ya está. Vamos entonces ahora a compartir el material. Que bueno, tú también debes tenerlo, ¿no? A la mano. Ya. Ahí está, vamos trabajando y tenemos aquí entonces, ya, ok, esto es, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar, ya. A ver, primera pregunta, joven señorita, lo máximo, el salón. Bueno, creo que está sencillo, ¿no? A ver, tú me vas diciendo y vamos viendo, ¿ya? Pregunta número 1. Evidentemente la pregunta número 1 es recontra archimega casa, ¿no? Muy bien, casasa. Casasa, ya está. 2. No es una pregunta de la filosofía política. No es, dice, ¿no? Ah, creo que ya la viste también, ¿no? No es una pregunta de la filosofía política. Profesor, creo que ya lo vi también. Y la clave es casa. Muy bien. Ya está. Casita de nuevo, porque esto pertenece a la estética. 3. Sostuvo que la sociedad debe ser organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. Ah, ya. Este es Platón. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Pregunta 4 dice, Platón consideró que la sociedad debe estar configurada en 3 segmentos. Mencione cuál no corresponde. ¿Cuál no es? Gobernantes, sí. Guardianes, sí. Productores, sí. Guardianes es como guerreros. La que no es son los guiadores. Esto no es palabra platónica. 4, beso. Pregunta 5. Dice, no guarda ninguna relación con el pensamiento político platónico. Allá, ¿se debe alcanzar el bien común y la justicia? Sí, correcto. ¿Propuso una educación en gimnasia, música para gobernantes y guardianes? Sí, también. ¿Promovió la creación de milicias, o sea, de militares, o en todo caso, ¿no? De escuadras militares para cuidar, por así decirlo, la polis? Es cierto. Entonces, la que no guarda relación es la B, ¿sí? Recuerda que también Platón usa los mitos para poder dar cierto argumento a sus planteamientos. Recuerda eso. Entonces, más que realiza una crítica, más bien usa los mitos, por si acaso. 6. Definió al ser humano como un animal político y social, cuya realización, por lo tanto, únicamente se alcanza dentro de la comunidad. Profesor, usted me lo dijo también. Animal político. Ese tiene que ser Aristóteles. Excelente. Pregunta número 7. No guarda ninguna relación con el pensamiento político aristotélico. Ninguna relación. A ver, ¿el ser humano es un animal político? De hecho, sí. ¿La clase media tendría que ser sector predominante? Sí, también te dije. Algunos nacen para ser dominados. ¿Te acuerdas? También te dije. ¿Cuál no es? El ser humano es naturalmente egoísta. Eso es más un poco de Hobbes. O inclusive hasta de Maquiavelo. Pero más es Hobbes todavía, ¿no? Pregunta número 8. A ver. Guarda relación con el pensamiento de Maquiavelo. A. Dice, para salvaguardar la seguridad de un Estado recomendó la concentración del poder en un solo hombre. B. Unos hombres nacen para ser dominados. No, eso es aristotélico. El hombre es un animal político. Eso es aristotélico. El hombre es egoísta por naturaleza, por ello crea el Estado. Ya, cuidado.
dado. A ver, esta de acá, ¿ok? La D, eso es principalmente, o sea, Maquiavelo no habla de la creación del Estado. Te cuento el dato. O sea, en tanto lo que es Maquiavelo, él principalmente habla de qué es lo que debe hacer el hombre para poder gobernar bien. O sea, ya te habla de algo que en un gobierno, en un estado de naturaleza. Entonces, la única clave que puede ajustarse es la A. Estamos hablando de una monarquía. O sea, en el fondo, estamos hablando de quien debe de alguna otra forma estar ahí en el fondo puede ser el rey o el príncipe. ¿Ok? Esa es un poco la cuestión con la A. Ahora, profesor, en el caso de lo que sería la D, ese principalmente es Hobbes. Hobbes, ¿sí? Hobbes. ¿Por qué? Porque dice que el hombre por naturaleza es egoísta, ¿no? Entonces, por eso crea el Estado, porque si es egoísta tiende a la guerra, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, quizá falta más precisión en la premisa A, en todo caso en la clave A, pero es la que más se ajusta. Pregunta 9. Dice, no guarda, disculpa, 10. No guarda relación con el pensamiento político de Thomas Hobbes. No guarda. Ya pues, ya está. Ya. La que no guarda es la A, porque la A, a ver, la A principalmente puede ser eso de John Locke, ya, podría ser también inclusive Maquiavelo, ¿no? Por la República. Entonces, como que no es eso, ¿no? O sea, para Hobbes, ¿cuál sería el gobierno más pertinente? Una monarquía absoluta, ¿no? El absolutismo. Entonces, la 9 sería la A. Pregunta 10. No guarda relación con el pensamiento de John Locke. A ver, el hombre tiene 3 derechos: vida, libertad, correcto. ¿El Estado puede poseer un Estado absoluto? No puede poseer, dicen. Ah, ya, no puede. Ya, pues, a ver, la mejor forma de gobierno es aquella donde el poder del monarca se encuentra limitado por un parlamento. El Estado no puede poseer un Estado absoluto. Sostuvo que la virtud fundamental que debe estar en la base de toda sociedad es la justicia. Ya, la A sí es, ¿no? Correcto, esa es clarita que sí es. Pero te están pidiendo la que no guarda. El Estado no puede poseer un Estado absoluto. No, no puede poseer un Estado absoluto. O sea, el Estado tiene que estar dividido en poderes, ¿cierto? Entonces esa tampoco es. Luego dice, la mejor forma de gobierno es aquella en donde el poder del monarca se encuentra limitado por un parlamento. Eso es cierto para Locke, ¿ah? Porque justo la división de poderes. Entonces, sostuvo que la virtud fundamental que debe ser la base de toda sociedad es la justicia. Este es un concepto más de Rousseau. La D es un concepto más de Rousseau, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. La 10 sería la D. Pregunta número 11. Según Rousseau, ¿es posible organizar políticamente la sociedad sin necesidad de fundarla en un poder o soberanía de carácter absoluto? En ese sentido, propuso un Estado republicano en el que esto es correcto, ¿ya? La elaboración de las leyes estuviese a cargo de la totalidad del pueblo. ¿Te acuerdas que te había comentado hace rato lo que se entiende como voluntad general? ¿Cierto? Te lo dije. Entonces, esa voluntad general tiene que ver con esto, ¿ya? Justo con esto. Muy bien. Pregunta 12. Rápidamente. No guarda ninguna relación con el pensamiento de Rousseau. La más conveniente forma de gobierno es la monarquía absoluta. Nada, ese no tiene nada que ver. ¿Ok? Besito. Muy bien, Carlos. Pregunta 13. John Rawls propone que la virtud fundamental es la justicia. Así que para
determinar los principios normativos que regirán una sociedad se debe partir de una situación hipotética original llamada velo de la ignorancia, posición original, pero luego dice, por el cual se establecerá dos principios, afirmando el segundo qué, o sea, el segundo con cuál tiene que ver. Allá. Todas las personas deben tener el mismo derecho, no, ese es el primero. Bien, ahí en el PPT te lo voy a dejar. Posición original debe haber una defensa del principio de la diferencia. Claro, posición original, habrá una justa igualdad de oportunidades. Afirmando el segundo que allá. Primero es la posición original, eso es correcto. Por el cual se establecerá dos principios, afirmando el segundo que debe haber una defensa del principio de la diferencia. Esa es, ¿ya? Y ese principio de diferencia es lo que va a generar igualdad de oportunidades en todo caso. Muy bien, 13 casa. Pregunta 14, rápidamente, 14. En la 14, tú lo analizas por favor, y la clave sería la A, ¿sí? La mejor forma para Maquiavelo es la monarquía, quizás sí, pero cuando habla del príncipe. Pero cuando habla en su segunda obra de los escritos de Tito Livio, ¿okay? Que también te lo voy a dejar en el PPT, ahí está, sería la república, por eso que es falso. Con eso ya te sale la clave. 15. La 15 sería la D, ¿ya? De acuerdo con Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, eso no lo hemos visto, eso es una pregunta suelta, o sea, ha aparecido ahí, pero no tiene que ver con el tema. La pregunta del texto, que ya tú lo lees, va a ser la B, la 16 la B. La 17, también eso no debió aparecer acá, sino debió aparecer de repente el utilitarismo de Mill, pero bueno, la clave sería la A. En la pregunta 18 también sería la A, también sería la A. Ya. En la pregunta 19, lo que sería en la 19 es casa, y en la 20, casa. ¿Ok? Esta ha sido pregunta de examen de admisión de San Marcos, y esta también, si te das cuenta, o sea, es un tema recurrente. Ahora, rapidito para solucionar esta 20, mira. ¿Sí o no que ya sabiendo Hobbes te sale rápido? 3, ¿con cuál? A ver. Los sujetos son súbditos de una monarquía absolutista. 3 con A, ¿sí o no? Y ya salió tu clave. No sé si te diste cuenta. O sea, sabiendo Hobbes, así algo bien puntual, súper básico, puedes llegar a la clave, ¿no? Entonces, si te viene eso de un examen de admisión ahora, pues ya lo tiene. 3 con A. Profesor, y lo demás ya sale por su propio peso. Recuerda que para Aristóteles, no todos los hombres son libres, ¿ok? Ya que hay esclavos y hay amos. Son los amos que participan en la vida pública. Los esclavos deben servir al amo. Ellos no participan, no tienen voz ni voto. ¿Ok? Así fue esa democracia en Grecia antigua, en Atenas. ¿Ya? Por eso que cuadra en ese sentido así la clave. En cambio, si te dice que la ciudadanía es un derecho atribuible a todos los individuos, es así. Es algo contemporáneo ya. Ese es Rousseau. Muy bien, algo más moderno. Muy bien, jóvenes, el tema da para más, definitivamente, pero ya, ya estamos contra el tiempo, así que nada, decirte pues que ha sido un gusto igual haberte apoyado en la clase y sigue estudiando, dale, nos vemos, ¿ah? Cuídate, hasta la próxima, chao.